Vamos a hacer la pregunta número 2. Creo que se parece mucho a la que hicimos en el ejemplo de artificios, porque esto tiene cuadrado perfecto y este también. Entonces, date cuenta, por favor, que esta expresión tiene cuadrado perfecto y esta también. Lo voy a poner así: xy cuadrado los dos, pero todo elevado al cuadrado, ¿me entiendes? Y este 64 yo sé que es un 8 al cuadrado, z cuadrado, pero todo elevado al cuadrado, ¿verdad? Adrede hago eso. Ahora yo el doble producto de los dos lo voy a aumentar y quitar, ¿correcto? Voy a aumentarle, por ejemplo, voy a aumentarle el doble producto. 8 por 2 sería 16, x cuadrado, y cuadrado, z cuadrado. Y así como lo aumento, se lo vuelvo a quitar, ¿correcto? Ya está. Listo. Una vez hecho eso de aumentar y quitar, me doy cuenta que todo esto que está aquí es un trinomio cuadrado perfecto. Primero al cuadrado, segundo al cuadrado y el doble producto de los dos en el medio. Proviene entonces de x cuadrado, y cuadrado más 8z al cuadrado, todo elevado al cuadrado, si te das cuenta. Primero al cuadrado, segundo al cuadrado y el doble producto de los dos que está aquí. Menos, hay que arreglar esto, porque esto en realidad es 4xyz, pero elevado al cuadrado. 16 y cuadrado de los 3, ¿cierto? Tenemos una diferencia de cuadrados. En uno va la suma, en otro va la resta. La suma sería x cuadrado, y cuadrado más 8z cuadrado más esto que es aquí, 4xyz. ¿Me dejo entender? Y el otro factor sería lo mismo, pero con la resta, xy cuadrado cuadrado más 8z cuadrado, pero quitándole 4xyz. Si nosotros lo acomodáramos, obviamente colocando 4xyz en el medio, date cuenta que acá xy, zz, 4 por 2 jamás dará 4 en el medio. No se puede por aspa simple. Este que está aquí, acomodándolo convenientemente, el xyz en el medio, para intentar una aspa simple y tampoco sale por aspa simple. Por lo tanto, los dos son factores primos y ahí termina. ¿Qué pregunta la separa? Determina la suma de coeficientes de un factor primo. Suma de coeficientes. A ver, suma de coeficientes de esta. Si sumamos los coeficientes, siendo la variable x y z, sería 8 más 4, 12, más 1, 13. Si sumamos los coeficientes acá, 8 menos 4, 4, más 1, 5. ¿Cuáles están las claves? 13 o 5. 5. Y ahí tenemos la respuesta a la pregunta. ¿Sí? ¿Se entendió? Vamos a la pregunta número 3. En la pregunta 3 también vamos a hacer un artificio. ¿Cuál es ese? Hacer que la pregunta que se ve extensa sea más pequeña. Por ejemplo, a todo esto, dale el valor de m. Y esto sería m si hay 2x más a, 2x más a más 1 más 2. Acá sería 1 más o no. Y aquí sería ¿cuánto? M más 2. Menos 2. En realidad tendríamos entonces una cantidad notable, ¿cierto? A ver. Acá tendría m por m más 1 por m más 2, todo quitándole 6, ¿verdad? ¿Así estamos bien? Ahora, multiplicamos todo. M, esto es m cuadrado, 1 más 2 sería 3m, más 2 menos 6. Multiplicamos todo. M al cubo, 3m cuadrado, más 2m menos 6. Y es una expresión cúbica, ¿verdad? ¿Qué se hace con cúbica? Rufini. Pero hay un truquito que les he enseñado en la pizarra anterior. Si la suma de coeficientes 1, 3, 2 y menos 6, si la suma es 0, entonces ¿con qué cantidad se prueba para que salga 0 al final? ¿Con qué cantidad se prueba acá? Con 1 positivo. Y fíjate que sí sale, ¿eh? Fíjate, probamos, bajamos el primero, 1 por 1, 1,
3 más 1, 4. 4 por 1, 4. 4 más 2, 6. Y 6 por 1, 6, ¿verdad? ¿La suma es 0? Correcto. Los factores serían entonces m menos 1, se pone el signo con cambiado, ¿cierto? Más m al cuadrado más 4m más 6. Pensamos, 6 por 1 nunca da 4. 3 por 2 jamás da 4. Significa que esto ya no se puede factorizar. ¿Me dejo entender? Por lo tanto, cambia el m por lo que era. El m era 2x más a más 1 menos 1 por m cuadrado más 4m más 6. Ojo que esto es primo, ya no se puede factorizar, por más que reemplace el valor de x, ¿cierto? El acá se elimina y quedaría 2x más a. 2x más a por un factor que es primo, que es todo esto. Veamos que me piden en la pregunta número 3, al factorizar, indicar un factor primo. Y da la casualidad que el que encontré aquí, 2x más a, es el factor que está en las claves, ¿cierto o no? Ya no me importa el resto porque es enorme al reemplazar la expresión, ¿cierto o no? ¿Se entendió? Pregunta número 4. Me dice, al factorizar el polinomio, hallar la suma de factores primos. Me doy cuenta que es cúbico, señoritas. Si es cúbico, aplicamos método de Ruffini. Colocamos coeficientes, 2 al cubo, 3 al cuadrado, menos 8 que es el x a la 1 y el 3. Nota algo, por favor. ¿Cuánto es la suma de coeficientes acá arribita? 3 más 3, 6 más 2, 8. ¡Cero! Siempre tiene que ser 0 acá. Si la suma de coeficientes es 0, ¿con qué probamos en la esquina? Más rápido. A ver si es verdad. Bajamos el primero. 2 por 1, 2. 3 más 2, 5 por 1, 5 menos 8, menos 3 por 1, y la suma es 0, ¿verdad? De esa manera ya tenemos los factores que serían x menos 1, que se pone con signo cambiado, por 2x al cuadrado, más 5x menos 3. Habría que probar si se puede con aspa simple. 2x por x, 1 por 3, menos por más. 3 por 2, 6. 6 menos x, 5x. ¿Cierto? Por lo tanto, los factores serían x menos 1, 2x menos 1 y x más. Y ya tengo los tres factores. La pregunta ha sido, dame la, ¿qué? Suma, ¿no? Suma. Entonces, yo digo, la suma de factores primos es igual a x más 2x más x, 4x. Menos 1 y más 3. 3 menos 1 sería más 1, ¿verdad? 4x más 1, la suma de factores primos. Ya en la pregunta número 5 me dice hallar un factor primo. Pues, lo que podemos hacer ahí, pequeñas, a ver, ¿lo han intentado? Todavía no. ¿Qué es lo que puedes tú encontrar ahí para factorizar? ¿Lo intentaron todavía? ¿Todavía no? ¿No? A ver, vamos a buscar la manera de cómo factorizar la expresión. Primero este 2x a la sexta la vamos a partir en 2. O sea, tengo x a la 10, x a la sexta, más otro x a la sexta, más x al cuadrado, obviamente menos 1. Notaría yo ahí, por ejemplo, que tendría yo, obviamente, que empezar a agrupar. ¿Y de qué manera agruparía yo? Oh, por Dios, mira, agarra x a la 10, x a la 6 y x a la 2. Tendría yo obviamente un x a la 10 acá, x a la 6 y x al cuadrado, ¿verdad? Y que el otro x a la 6 se junte con el 1, ¿verdad? Ahora bien, quiero que hagas lo siguiente. Estos tres de acá, factorizas x al cuadrado. ¿Qué cosa queda dentro? X a la 8, x a la 4 y 1, ¿verdad? Aquí déjalo como x al cuadrado elevado al cubo menos 1 elevado al cubo, que es lo mismo para hacer la famosa diferencia de cubo, ¿cierto? Aquí noto que es x al cuadrado multiplicado por algo llamado Argand. El 8 es el doble de 4, ¿sí o no? Y todo es suma.
que sería x a la 4 más x a la 2 más 1 por x a la 4 menos x a la 2 más 1 aplicando identidad de Argand. Es más, este de acá todavía se podría continuar haciendo, ¿cierto? Dejarlo ahí. Aquí aplicando chiquito por grandote sería x al cuadrado menos 1, correcto. Grandote sería Argand, o sea, el x a la cuarta, más el producto de los dos, más el segundo al cuadrado, ¿correcto? Repito, chiquito por grandote, chiquito por grandote. Las bases se ponen acá abajo y acá se pone el cuadrado y la multiplicación de los dos en el medio. Con signo cambiado. Notaré que se repite esto y el de acá, ¿cierto? Vamos a factorizarlo, por favor. X a la cuarta más x al cuadrado más 1 lo estoy factorizando. ¿Qué sobraría, por favor? L. Sobraría L por el, ¿cierto o no? L por L. Sería x a la sexta menos x a la cuarta, date cuenta, ¿no? Más, estoy multiplicando, ¿cierto o no? O sea, L con esto de acá. Más x al cuadrado menos 1. ¿Vamos bien? Resulta que esto es Argand. ¿Esto qué cosa era? X al cuadrado más x más 1 por x al cuadrado menos x más 1 por x a la sexta menos x a la cuarta más 2x al cuadrado menos 1. No me demoro más, porque la pregunta es obviamente indicar un factor primo. Oh, por Dios, me doy cuenta que uno de ellos aparece en las claves, que es el de aquí. Este que está aquí está en las alternativas. Ya no me preocupo por más. Ya encontré un factor primo que está en la clave de, ¿cierto o no? Ya está. ¿Se entendió? Perfecto. ¿Qué método aplicamos aquí? La de acomodo, agrupación de términos, nada más. Y la identidad de Argand, hay que recordarlo. Vamos a la pregunta número 6. Dice, señalar un factor primo del polinomio. Para esto vamos a agrupar de forma conveniente. Señorita, Martita, Melisita, vamos a juntar él con el de aquí. Y este de acá, el del medio. ¿Y por qué hago de esa manera? Para encontrar algo que se repita, algo en común. Porque si multiplico esta con esta, tendríamos x al cuadrado, por ejemplo, 1 más 4 sería 5x más 4, ¿verdad? Si juntamos los del medio, tendríamos x al cuadrado más 2 más 3, que sería 5 también, más 2 por 3, que sería 6, ¿verdad? Menos 15. ¿Hasta ahí se entiende? Ahora, yo entiendo acá que se está repitiendo algo en común. La idea entonces es hacer que se haga más pequeño, así que le voy a llamar a, ¿te parece? Entonces sería a más 4 multiplicado por ¿cuánto? Por a más 6, ¿verdad? Menos 15. Aquí sería a al cuadrado, 4 más 6, sería obviamente 10 veces el valor de a, más 24, menos 15. ¡Ah! Tendríamos a cuadrado más 10a y 24 menos 15 sería 9. Tendríamos a por a, 9 por 1, y 9a más un a, 10a, ¿sí o no? Sería, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te había faltado, pequeña? ¿El hacer esto? ¿Y quién era a? ¿Por qué no va a haber ninguna clave con a? Obviamente porque tú lo estás creando. ¿Qué cosa? ¿Quién era? ¿Quién era? A era x al cuadrado más 5x. Eso era a. Eso era a. Ahora pregunto, ¿se podrá hacer por aspa simple cada uno? A ver, 9 por 1 jamás da 5. 1 por 1 jamás da 5. Por lo tanto, los dos son factores primos. En la 6, a ver, dice señalar un factor primo. ¿Cuál estaría en las claves? Según lo que estoy viendo, en las claves estaría la letra E. X al cuadrado más 5x más 1. ¿Correcto? Muy bien, vamos a la pregunta número 7. Ya en el material nos dice indicar un factor primo del polinomio. Chicas, si está elevado a la cuarta, ¿qué método se aplica si está elevado a la cuarta? Aspa doble especial. Especial. x2, x2. ¿Qué sé yo? 3 por 4. No sé, estoy chambeando, estoy intentando. Yo no lo sé. 3 por 4, 12. El que supuestamente tiene que salir 3x al cuadrado se le resta lo que sale en el aspa. Y en el aspa me sale 7. ¿Está bien o no? ¿Sale cuánto? 6. ¿6 o no? Se descompone acá. 3 por 2. 3 por 2 sale 5. 12. 12 más 6. Y si lo volteamos, 2 por 3.
acá sale 5, obviamente XX, y acá es 9 más 8, por Dios salió, entonces sería 2, acá sería 3 más 2, sale 5x al cubo, acá sale 8 más 9, 17x, ¿cierto o no? Finalmente entonces los factores se escriben de forma horizontal, x al cuadrado más 2x más 3, multiplicado por x al cuadrado más 3x más 4. ¿Qué cosa es lo que intentamos ahora? Es más simple. 3 por 1 nunca va a dar 2, salvo se reste, pero no se puede restar. 4 por 1 jamás va a dar 3, salvo se reste, pero no se puede restar porque es signo positivo el último. Por lo tanto, ambos son factores únicos.